Bueno, vimos, Nico explicó, apologética, por qué creemos que Dios existe. Muchas gracias, amiga. Ay, gracias. Nico explicó por qué creemos que Dios existe. Existe un Dios y hay muchas pruebas, no se puede negar. Estela explicó que ese Dios es el mismo Dios de la Biblia. Marcos explicó, muchas gracias, amiga. Marcos explicó que ese Dios de la Biblia se encarnó en Cristo y murió y resucitó, se entregó como sacrificio, ¿sí? Es el mismo. Ahora vamos a hablar, ya sabemos que Dios existe, ya sabemos que ese es el Dios de la Biblia, que la Biblia es verdadera y que es Jesucristo. Entonces vamos a hablar de la deidad de Cristo y voy a tratar de fundamentarlo desde las Escrituras solamente, porque ya creemos que la Biblia es verdad, ¿sí? No tenemos que fundamentar eso. Entonces, primero, para empezar, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una enseñanza dedicada exclusivamente a la persona de Cristo? ¿Cuánto fue la última vez que escuchaste hablar exclusivamente de Dios? Hoy hablamos, por ahí si pueden hacer memoria, pero hoy se habla muchas cosas, de muchos temas, pero muy poco de la persona de Jesucristo y de la persona de Dios. Generalmente los mensajes se centran, se enfocan en el hombre y en mejorar el bienestar del hombre. Hay un escritor que llamó a eso un deísmo terapéutico moralista, ¿sí? Eso significa que nosotros, la mayoría de los mensajes en la iglesia tienen que ver con mejorar el bienestar de las personas y no con conocer a la persona de Cristo o a la persona de Dios. El cristianismo no comienza con un mejoramiento de la calidad de vida, comienza con la revelación de una persona, ¿sí? A los primeros cristianos le llaman cristianos porque se parecían a alguien que era Jesucristo, por eso se llaman cristianos. ¿Cuál es la revelación en la que se basa el cristianismo? Esa revelación es que Jesucristo es Dios. Y voy a intentar fundamentarlo. Vamos a la placa número 1. La fe cristiana no es solamente o simplemente creer en Jesús, como bien explicó Marcos recién, como un maestro, como un profeta, sino reconocerlo como un Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. Esta es la verdad que lo cambia todo. Jesús es Dios hecho hombre. ¿Por qué importa eso? Porque si Jesús no fuera Dios, la muerte de Jesús no tendría ningún poder de salvación, ¿no? Era uno más que moría, crucificado como tantos que fueron crucificados en esa época. Solo Dios puede vencer el pecado y la muerte. Segundo, si Jesús no fuera hombre, como explicó Marcos recién, no podría representarnos delante de Dios. Porque hay un hombre judío delante de Dios intercediendo por nosotros, es que nos representa, ¿sí? Somos representados. Necesitamos un Salvador que asumiera la humanidad para que pueda representarnos delante de Dios. Y lo tercero, la fe cristiana se sostiene en que Dios se reveló plenamente en la persona de Jesucristo. Hebreos 1 del 1 al 3 y Juan 1, 18 fundamentan esto. Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Dios se reveló a sí mismo. ¿No había otra placa con 3 puntos? Bueno, por eso la muerte de Jesús salva, la humanidad nos representa y la palabra de Jesús es absoluta. La palabra de Jesús es considerada como parte de las Escrituras. Entonces, voy a tratar de leer varios versículos para fundamentar y afirmar esto, pero Juan 14:9. Juan 14:9, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dice que Él es el reflejo de Dios.
si Jesús es Dios, sus palabras son una verdad absoluta, ¿no? Nico hablaba de la relatividad, del relativismo. Las palabras de Jesús son una verdad absoluta porque Él es Dios. Las palabras de Jesús no son consejos de un sabio, sino que son la misma voz del Creador. Y la autoridad de Jesús no depende de las culturas ni de las generaciones, sino que las palabras de Jesús, si Jesús es Dios, exigen una respuesta. Si Él realmente es Dios, yo tengo que responder a lo que Él dice. Juan, el apóstol Juan, el que apoyaba su cabeza en el pecho de Jesús, el único de los discípulos que no huyó, que permaneció cuando Jesús fue crucificado, que permaneció en el lugar, Juan dijo, su evangelio, su relato de las crónicas de Jesús cuando estuvo en la tierra, Juan lo empieza revelando una verdad que dice que Jesús no es un enviado más, sino que Jesús es Dios mismo. Juan comienza fundamentando esto. Y vamos a verlo ahora. Juan 1, del 1 al 3, por favor, Emma. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan abre el evangelio con una afirmación. Jesús es Dios, pero Jesús estaba con Dios. Y Jesús es el Dios creador de Génesis 1. Juan escribe su evangelio para fundamentar la deidad de Cristo y para explicar en esa época que había mucha confusión y que había estas doctrinas que mencionó Marcos que negaban que Jesucristo era Dios y que Dios se había hecho carne. Juan escribe el evangelio para contradecir eso. Y Juan 1:1, nuevamente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No se trata solamente de un principio filosófico, sino que tiene que haber una revelación personal. Él era el verbo, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Juan está diciendo que Jesús histórico es el mismo Dios eterno que creó todas las cosas, ¿sí? Ese Jesús que vino en carne, que estuvo con ellos, que la gente le decía, este es el hijo del carpintero. ¿Qué autoridad tenés vos si sabemos que naciste en pecado? Porque todos conocían la historia de María, de la madre. Este Jesús que caminó con ellos, Juan dice, ese era Dios. La próxima placa. Entonces, Juan 1, del 1 al 3, los 3 primeros versículos tienen estas verdades fundamentales. Primero, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1 habla de la preexistencia de Cristo. Está diciendo que este Jesús, que estuvo encarnado, existe desde antes de la fundación del mundo. No fue creado. Jesús existe antes de la creación. Dice que Jesús, el verbo encarnado, tiene preexistencia eterna. Juan 1:1. Juan 1:2 dice que Jesús está en comunión con el Padre. Habla de una distinción de personas y de una Trinidad. O sea, está hablando de la Trinidad. Jesús es Dios, pero está en comunión con el Padre. Hay más de una persona en la Trinidad. ¿Sí? Dios son más de una sola persona. Es una religión monoteísta con más de una persona. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios porque comparte la esencia divina de ser el creador de todas las cosas. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús no solo está con Dios, sino que es quien reveló al Dios invisible. Y Juan 15:5 dice, ahora pues
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús comparte la gloria de Dios desde antes de la creación y ningún ser creado puede hablar como Él habló. Y Colosenses 1, 16 y 17 dicen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús no es una criatura más. Jesús, según Pablo en Colosenses, es el mismo creador. Entonces, desde el primer momento Juan declara que Jesucristo es el mismo creador, Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Dios encarnado. En el mundo antiguo, los griegos hablaban de la naturaleza divina y los judíos, o sea, los griegos decían que la naturaleza a Dios se lo podía conocer porque era todo lo que no era el hombre, ¿sí? Entonces decían, el hombre es mortal, Dios es inmortal. El hombre es finito, muere, Dios es infinito y eterno. El hombre tiene limitaciones, Dios es todopoderoso, omnipotente. El hombre está en un solo lado, Dios es omnipresente. Pero los judíos reconocen a Jesús como, reconocen a Dios con sus acciones. ¿Qué cosas hace Dios? Y entonces nosotros vamos a basarnos, yo quiero tratar de explicar en un cuadro que vamos a ver ahora, por qué creemos que este mismo Dios de los judíos es Jesucristo. ¿Por qué creemos que Jesucristo es Dios, pero es el mismo, hay una continuidad y es el mismo Dios que estuvo preencarnado? El mismo Dios que se le aparece a Abraham, el mismo Dios que se le apareció a Daniel, el mismo Dios que se le aparece a Balaam y el mismo Dios que se le aparece a Moisés. Entonces, Jesús es Dios porque participa de cosas que solo Dios del Antiguo Testamento hace, ¿sí? Hay cosas que el Antiguo Testamento determina que Dios hace y que Jesús hacía y que eran exclusivas de Dios, son actividades de Dios. Entonces, Isaías, voy a leer estos versículos que tenemos en el cuadro. Isaías 44, 24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 44, 24 explica que Dios es Dios creador, ¿sí? Yo que extiendo todo, dice. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador. Si Dios es el único que puede crear y Jesús es creador, Jesús es Dios, ¿no? Segundo, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías dice que Dios es el único que borra pecados. Jesús dijo, Marcos 2, del 5 al 7, dice Marcos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea que el único que podía perdonar pecados era Dios. Jesucristo perdonaba pecados, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Lo tercero, Dios gobierna sobre todo. No alcancé a copiármelo. Bueno, Salmo 103, 19. Dios es soberano, habla de la soberanía de Dios y del gobierno de Dios.
Mateo 28, 18 dice, está bien, está en otro orden ahí. Bueno, Dios es soberano. Mateo 18, 18 dice, Jesucristo se le aparece a los discípulos y le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad y Jesús es soberano y gobierna sobre todo. Dios gobierna sobre todo, Jesús gobierna sobre todo y comparte el gobierno divino, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Solamente Dios puede ser adorado, Éxodo 23, Deuteronomio 6:13. Jesús recibe adoración, Juan 20, 28, Tomás le dice que si no ve el costado traspasado y la mano traspasada no cree. Jesús le muestra su costado y le hace meter el dedo y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, y Jesús no lo reprende. Solo Dios puede ser adorado, Jesús recibe adoración, por lo tanto Jesús es Dios. Eclesiastés 12:4 y Salmo 96:13 dice que solamente Dios juzga, ¿sí? Solo Dios puede juzgar. Y Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Solo Dios puede juzgar, Jesucristo juzga, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Por último, solo Dios da vida, Deuteronomio 32:39, Salmo 36:9. Jesús es el dador de la vida eterna. Juan 10:28 y 11:25 y 26, si me lo podés buscar, Emma. Solo Dios da vida. Juan 10:28. Jesucristo es el dador de la vida eterna. No lo tengo acá. Bueno, yo les doy la vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Dios es el dador de la vida, Jesucristo da vida eterna, por lo tanto Jesucristo es Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si hablamos de un Dios hablamos de religiones monoteístas y hablamos de un Dios que es el único que puede hacer tiene atributos y ciertas capacidades, y la cultura hebrea reconoce a Dios por lo que Él hace, las características que lo definen a Dios es lo que Él hacía, y Jesucristo es el que hacía las mismas cosas que el Antiguo Testamento decía que solo Dios hace. No hay otra opción que reconocer que Jesucristo es el mismo Dios. Hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan. Y hay 7 yo soy explícitos. Y hay otros 7 que no son tan claros, pero que Jesús también los dijo. Cuando se vienen a apresarlo, Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado romano. Antes de ese episodio, vienen los soldados y dicen, ¿quién es Jesús? Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy, y todos caen de espalda. Cuando Jesús viene caminando por el agua, los discípulos creían que era un fantasma. Jesús dice, no tema, yo soy. Jesús no le está diciendo, reconózcanme, ¿quién soy yo? Le está diciendo, yo soy. Se identifica como Dios. Por eso camino sobre el agua. Yo soy el mismo Dios que se le presenta a Moisés en la zarza. La zarza no era un árbol chiquito, pequeño, sino era un árbol grande. Y en la zarza, en medio del fuego, a Moisés se le aparece una persona que está encendida a fuego, pero que no se consume tampoco. Y le dice, cuando Moisés pregunta quién me envía, él le dice, yo soy. Cuando Jesús viene caminando por el agua y los discípulos le dicen, es un fantasma, y él dice, no temas, yo soy, le está diciendo, yo soy el que envió a Moisés. Yo soy el creador del universo. Yo soy. No está diciendo cualquier cosa. Él se adjudicaba a sí mismo ser el mismo que había hablado con Moisés. Por eso Jesucristo mismo decía que Él era Dios. Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento no inventan una nueva religión, sino que
solamente lo que hicieron fue comprobar que el mismo Jesús, el mismo Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y el mismo Mesías que estaban esperando y el mismo Dios del Antiguo Testamento de los hebreos era el que había estado caminando con ellos, ¿sí? Ellos reconocían que Jesús era Dios. No inventaron una religión nueva. Hace pocos días vi mucha gente que estaba discutiendo por un tema religioso y en redes sociales, por un edicto que sacó el Papa nuevo, y mucha gente debatiendo sobre eso, y vi muchos que decían, Jesús no es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento mandaba matar a los egipcios y Jesús decía, ama a tus enemigos. Y el Dios del Antiguo Testamento permitía que David tuviera muchas esposas y Jesús era fundamentalista de la monogamia, ¿no? Entonces no es el mismo Dios. Eso es una herejía y no es una verdad, ¿no? Porque Jesucristo mismo, Él se define a sí mismo como ser el mismo Dios que se presentó a Moisés. Entonces Jesús dice que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Cuando uno de todos estos atributos que pertenecen a Dios que aparecen, el Nuevo Testamento se lo aplica directamente a Jesucristo, reconociéndolo como el único Dios del Antiguo Testamento. Esto demuestra que los apóstoles lo reconocieron a Jesús como Dios. En el Antiguo Testamento, ser Dios significaba crear todas las cosas, gobernar sobre todo, perdonar los pecados, recibir adoración exclusiva y juzgar al mundo. Jesús hizo todo eso cuando estuvo en la tierra y Él dijo que Él iba a juzgar. Y eso es lo que fundamenta que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Porque Él se atribuye a sí mismo cosas que solo Yahweh podía hacer, que solo Yahvé hacía en el Antiguo Testamento. Por eso los fariseos le decían, ¿quién te crees que sos vos si solo Dios perdona pecado? El Dios del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. No son dos dioses, es un mismo Dios. Jesucristo es plenamente Dios, no son diferentes dioses, pero sí son diferentes personas. Bueno, que ese sí es un tema complicado. Así como hizo Marcos recién, yo también tenía preparadas algunas respuestas apologéticas a preguntas o a objeciones. La primera objeción que se hace de la deidad de Cristo, voy a intentar responder esas objeciones desde la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La primera objeción es que Jesús nunca dijo ser Dios. Juan 10:30, Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús dijo que Él era Dios. La segunda objeción es que si Jesús oraba al Padre, ¿cómo puede ser Dios? La respuesta está en que Jesús fue plenamente hombre, como explicó Marcos recién, y como hombre nos enseñó a nosotros cómo debíamos hacer. Estaba limitado en un cuerpo de carne y esa limitación hacía que sí o sí Él tuviera que depender del Padre igual, ¿sí? Aún siendo Dios no podía manifestarse como Dios. Filipenses 2 del 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y parte de esa humillación era depender del Padre y no hacer lo que Él quería. Bueno, entonces Jesús era Dios, pero al hacerse hombre tuvo que depender del Padre. Objeción número 3. Jesús fue solo un profeta o un maestro moral. Esto lo explicó Marcos recién también, así que lo vamos a pasar. Y objeción número 4, Jesús fue creado por Dios. Hay muchos, esta es otra herejía que también circula mucho, que dicen que Jesucristo fue creado por Dios, ¿sí? Que no es Dios porque Él fue creado. El apóstol Juan, al principio del Evangelio de Juan, declara que Jesucristo fue el creador y que todas las cosas fueron hechas por Él. Si dice que todas las cosas fueron hechas por Él, Él no fue creado, sino fue el que hizo las cosas. Él no fue creado por nadie. Él no puede ser parte de lo creado. Juan 1:3, como leímos al principio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es eterno, es increado y es autoexistente.
Bueno, y ya para finalizar, que queda poquito, la última, la placa 4, creo que es la última. Juan 1:14. Esa, el verbo se hizo carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan abre el primer párrafo del Evangelio diciendo que Jesucristo es Dios y cierra ese primer párrafo del Evangelio en el versículo 14, afirmando que el mismo verbo se hizo carne. Habla de la encarnación de Cristo. Esta es la verdad central del cristianismo. El Dios eterno se hizo carne. Jesús no fue un mensajero más, fue Dios mismo que entró en nuestra historia, tomó carne humana para redimirnos. Jesús no fue un hombre que se hizo Dios, sino el mismo Dios eterno se hizo carne. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando comprendemos que Jesús es la divinidad de Cristo, nuestra fe no va a depender de emociones, sino que depende de Él, que es eterno, depende de una persona eterna. La adoración ya deja de ser una costumbre y se convierte en una revelación. Y el mensaje cristiano deja de ser moralismo y se convierte en un encuentro con un Dios cercano. Y para cerrar, la semana pasada justo estábamos en un momento en el hogar y Chapu, que es mi líder de hogar, me pregunta cómo fue que me convertí. Y la verdad que hacía muchísimos años. Cuando yo me convertí, siempre contaba mi testimonio. Y después pasó el tiempo y empecé a meterme en otras cosas o a hacer otras cosas y yo salí a evangelizar. Iba a los hospitales y lo único que hacía era contar mi testimonio. Entonces me volví a acordar y me acordé de que cuando yo me convertí, en el momento, lo voy a hacer recontra breve, yo me estaba muriendo, me llevan a la casa de una persona que era un intercesor y que tenía un don de liberación. Esta persona me lleva a su habitación, empieza a orar por mí y yo veo el piso abierto, yo me estaba hundiendo y sentía que me iba al infierno y yo lo veo a Jesús parado, vestido de blanco, parado en la misma habitación. Yo decido creer en Jesús, la persona ora por mí, Jesús me libera, me sana y me quedo toda la noche hablando del Evangelio con él. Nunca había leído el Evangelio en mi vida. Cuando yo salgo de esa casa digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Voy a seguir teniendo la vida que yo tenía hasta que el cuerpo me dé y si Dios tiene misericordia de mí me sanará antes de que yo me muera de nuevo o decido renunciar a todo y dedico mi vida a servir a Cristo y a seguir a Cristo. A partir de ese momento yo empiezo a leer el Evangelio, me regalaron una Biblia y yo leo a Jesús y a mí se me hacía familiar. El Jesús que estaba escrito en los Evangelios era el mismo que yo había sentido que había estado en ese cuarto conmigo. No sé cómo explicarlo, pero yo sé que se me hacía familiar. Me estaba describiendo a la misma persona que yo vi. A partir de ahí, con errores, con fallas, pasaron más de 24 años. Yo sé que tuve errores, pero no dejé de buscar eso. Yo quiero volver a ver a ese hombre. Yo quiero volver a encontrarme con eso. Me gusta mucho cómo lo explica Benjamín Núñez, que creo que lo saca de Samuel Whitfield, y dice, los apóstoles predicaban el Evangelio porque sabían que era la condición para que Jesús regrese. Ellos predicaban porque querían volver a ver a su amigo, a su amado. Hace 2 semanas mi esposa se fue a Perú y se va a quedar por 2 meses. A mí me gusta mucho la soledad, me gusta mucho el silencio. Y los que conocen a Josie saben que habla desde que abre los ojos y abre la boca y empieza a hablarte. Yo le digo, amor, por lo menos déjame orar, ¿viste? En la cama, habla todo el día, se va a dormir, está acostado y dice, ay, por fin podemos hablar. Y habla de nuevo. Me despierto a la noche, habla dormida. Me despierto con alguien hablando, está dormida y habla, ¿viste? Pero ahora que ella no está, hay mucho silencio, ¿no? Y se extraña. Si yo tendría que hacer algo, o sea, si habría una condición para que ella vuelva. Yo sé cuando vuelve, tiene el pasaje de vuelta. Seguramente está escuchando, pero si yo tendría que, si el regreso de ella está atada a una condición, hay algo que yo tengo que hacer,
Yo haría eso para que vuelva, ¿sí? Hay un libro apócrifo, ya terminó. Un libro apócrifo que no lo voy a mencionar porque ni siquiera está en el canon de la Iglesia Católica. No se sabe el origen, pero habla de la depresión de Adán. Después de haber sido expulsado del paraíso, Adán tuvo una depresión muy fuerte, porque no es lo mismo estar todo el día en la presencia de Dios y hablar con Dios cara a cara y ser arrebatado de eso. Ahí entendió lo que le fue quitado y lo que él tenía. Los discípulos caminaron con Jesús y cuando Jesús le fue arrebatado, ellos querían volver a vivir eso que veían cuando estaban con él, con su amigo, con una persona. Nosotros anhelamos ver a ese Jesús, aunque todavía no vivimos, ninguno lo pudo ver personalmente, pero anhelamos eso. Eso es lo que nos mueve. No estamos estudiando apologética para poder debatir. No queremos ganar debates. Yo prefiero, no me hago el maduro y el superado, prefiero perder un debate pero ganar una persona, ¿sí? Aunque los argumentos míos pierdan, no me importa, pero si esa persona dice, uy, mirá, perdió el debate pero qué humilde, me felicitó igual, no sé, algo, lo que sea, y eso lo convierte, yo prefiero ganar a la persona y perder el debate. No me importa el debate, me importa la persona y lo que Jesús quiere. Pero nosotros, si fundamentamos por qué existe la Biblia, si fundamentamos por qué existe Dios, si fundamentamos por qué la Biblia es la verdad, si fundamentamos por qué Jesús vino en carne y si fundamentamos por qué Jesús es Dios, es porque sabemos que es lo necesario para que ese hombre vuelva, queremos volver a verlo, pero no solo a Él, que Él restaure la tierra y que después el Padre habite y podamos vivir lo que vivían Adán y Eva en el principio. Ese es el fundamento y el fin de la apologética. Muchas gracias por todo.